Listo, estimados. ¿Ya? A ver. Muy bien. Vamos a conocer este nuevo concepto, esta nueva terminología que debemos de tener en nuestro lenguaje técnico, ¿ya? Enclavamiento. Enclavamiento se dice acá que es también llamado retención, retención o sostener, ¿ya? Es la manera de sostener una activación, ya sea en forma manual o en forma automática, ¿ya? A ver, eh, cuando ustedes pulsan acá, repito de nuevo, cuando ustedes pulsan acá, se energiza mi contacto, llega la corriente por acá, vamos a ponerle con lápiz, yo cierro acá la llave, la corriente pasa por acá, ¿no? Y se manifiesta hasta este punto de acá. ¿Ya? Entonces, yo pulso el start, la corriente pasa por acá y se energiza la bobina de mi contactor. ¿Ya? Y eso hace de que este contacto auxiliar del contactor se cierre también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El enclavamiento eléctrico, estimados, es la retención en forma eléctrica a través de los contactos auxiliares. Ah, mira, ve. O sea, acá yo pulso acá y acá este señor se cierra. ¿Ya? Este se cierra y cuando yo dejo de pulsar, la corriente sigue pasando por acá. Claro, porque este señor ya se energizó y, ¿cómo se llama? Se está realimentando a través de su mismo contacto auxiliar de este contactor, de este elemento. ¿Ya? Dice, a través de los contactos auxiliares por medio de una realimentación hacia la bobina. Claro, el contacto auxiliar nuevamente realimenta con corriente a la bobina, pero necesita de otro elemento que también condicione su desactivación. Claro, que condicione su desactivación. Su desactivación, ¿quién va a ser? El stop, ¿no? El pulsador de stop. O sea, quiere decir de que yo abro, yo abro mi pulsador de stop y deja de pasar la corriente y en ese momento se desenergiza la bobina de mi contactor, ¿ok? Entonces, el enclavamiento eléctrico es la realimentación eléctrica con su mismo contacto auxiliar del contactor, ¿ya? Entonces, vamos a explicarlo de otra manera, ¿ya? Para que sea un poco más fácil, ¿ya? Para que se acuerde un poquito más acerca de este concepto, enclavamiento eléctrico. A ver, esta es la línea uno, esta es la línea 2. Listo. Y acá, ayuda el dibujo. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Esta es la línea uno. Este es mi cable, disculpe mi pulso. Esta es la línea 2. Y acá tengo dos interruptores, ¿ya? En este caso es
S1 y S2. Ahora otro mejor, vamos a ponerle otro color para que se pueda entender la idea acá. L1, L2, acá tengo un foco, ¿no? Acá tengo una lámpara, cierra con la línea 2, de acá salen dos interruptores, S1, S2, ¿ya? Y de acá a la otra línea, ¿ya? 220 voltios. Ya. A ver, le hago la pregunta, estimados. ¿Cuántas formas yo tengo de energizar yo a ese foco? 2 formas. Correcto, muy bien. 2 formas. Foco, ¿ya? Foco. Muy bien. 2 formas. Entonces, yo decido cerrar el S1. Muy bien. ¿Qué pasa con el foco? Enciende. Correcto, se enciende. Ahora, yo decido abrir el S1 y vamos a cerrar el S2. ¿Qué pasa con este elemento? Enciende. También. Ahora, muy bien. Apagamos el foco. Apagamos el foco. Ahora cerramos el S1 y el S2. ¿Ok? Hasta este momento, estimados. ¿Cómo está mi foco? Se quema. A ver, vuelvo y repito. Yo cierro el S1 y el S2. ¿Qué pasa con mi foco? Está prendido. Ok. Se prende igual. Igual. Muy bien. Ahora yo decido abrir el S1. ¿Qué pasa con el foco todavía? Está prendido. Está prendido. Sigue encendido. Entonces, esto de acá, estimados, es como si yo lo viera de esta forma en el circuito de mando. Esto es como si fuera el interruptor 1 y el interruptor 2. ¿Okay? Entonces, por acá pasa, por acá esto de acá, todo esto de acá es mi línea. ¿Ok? Todo esto es como si fuera mi línea. ¿Ya? Y acá tengo el interruptor S1 y el S2. ¿Ya? Solo que el S2, esto de acá es un pulsador y este es un contacto auxiliar. ¿Ya? Entonces el pulsador, solamente yo pulso, ¿ya? Y esto, ¿cómo se llama? Retiro el clic, la flecha del mouse para poderlo a posicionar nuevamente el pulsador abierto. ¿Y qué pasa con este contacto de acá? Se cierra. Se cierra. Entonces, eso de acá es esto de acá, estimados. O sea, es lo mismo. Si queremos acordarnos lo que es el enclavamiento eléctrico, veámoslo de esta manera, como dos interruptores en paralelo que controlan al encendido de un foco. ¿Ya? Entonces, esa es la parte del enclavamiento eléctrico. ¿Ya? Esa es la parte del enclavamiento eléctrico. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte? Una vez más repita. A ver, repito otra vez, estimado.
A este circuito de acá, de este arranque directo, este circuito básico, lo vamos a ver de esta forma. Como un circuito de dos interruptores en paralelo que encienden a un foco. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas formas yo tengo de encender a mi foco? De dos formas, ¿no? Todos. O bien con el S1 o con el S2. ¿Ya? Entonces, si yo decido, Profe, disculpe, ¿sí? por eso no creó la duda ahorita con mi compañero también que dijo se quema, ¿no? Entonces serían tres formas. No. S1, variante S1, variante S2 y los dos juntos. Claro. Serían tres formas. Sí, claro, de tres formas en este caso, pero no es que se queme, como dijo tu compañero. No, por eso, entonces, el concepto sería tres formas de que ese se permanezca encendido. Claro, o sea, mediante el S1 o el S2, ¿no? Y los dos juntos, en este claro. caso, Ahora, cuando entendemos, presionó el pulsador, ahí está en las tres formas conectadas. Claro, ya es un tercer caso. Esto ya sería un tercer caso, ¿no? Cuando yo decido cerrar el S1, pues, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ¿cómo está mi foco? Encendido, ¿no? Encendido, ¿no? Entonces, yo decido dejar ¿cómo se llama? Decido yo posicionar al S1, ¿no? Perdón. Claro, por eso le decía, físicamente son tres formas, porque mientras que tenga presionado el pulsador, están juntados los S1 y S2. Claro, así es. Entonces, ese circuito... Ay, se me ha borrado, disculpen, perdónenme. Perdónenme, ahorita lo vamos a solucionar. Este sería L1, L2, una línea, la siguiente línea, un foco, S1, S2. ¿Ya? Entonces, eso sería como mi pulsador de start y el otro sería como mi contacto auxiliar del contactor, del KM1. ¿Ya? Entonces, este circuito de acá es como si yo lo viera de esta manera también. ¿Ya? Entonces, yo puedo energizar al contactor o bien con el pulsador de start o forzando el contacto auxiliar de este contactor, ¿no? También lo cierro y también, ¿cómo se llama? Llega a lo que es enclavarse, ¿no? Llega a también a energizarse, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Pulsando yo el start, acá ya logra conseguirse lo que es el tema del enclavamiento. O sea, energizo acá, se cierra acá, claro, yo dejo de pulsar y esto ya se mantiene totalmente cerrado, ¿ya? Esto ya se mantiene totalmente cerrado. Entonces, ese es más o menos el concepto de lo que es el enclavamiento eléctrico, ya comparado con dos interruptores conectados en paralelo, ya, que energizan a un elemento, a un foco en este caso, ¿ya? Entonces, si lo llevamos acá a un esquema de mando, sería esto de acá, ¿ya? Ahora, la parte del enclavamiento mecánico, ¿no? Dice que es la retención a través del mecanismo compuesto por el mismo componente. Ah, ya. Entonces, este es mi selector. Mi selector tiene esta forma de acá. Es este de acá, ¿ya? Entonces, el selector es como si fuera un interruptor más, ¿ya? On-off, de dos posiciones, encendido y apagado, ¿ya? Solo que en este selector se retiene lo que es mecánicamente, ¿no? Se retiene mecánicamente, como si fuera un interruptor. Acá no, los pulsadores, ¿ya? No tienen lo que es retención. ¿Por qué? Porque acá internamente el componente físico tiene lo que es una especie de resorte que lo hace devolver a su posición inicial, ¿ya? Todos los pulsadores tienen lo que es un resorte, ¿ya? Un resorte para que retorne. En cambio, no, al selector, el selector es como si fuera un interruptor más. O sea, yo lo posiciono para el otro lado y eso ya se retiene mecánicamente, ¿ya? Entonces, esto ya tiene lo que es una retención.
¿Ya? Entonces, en este caso, de 2 posiciones, como si fuera un interruptor, on-off, todo o nada. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más? Cuando nosotros, digamos, estemos en nuestro tablero eléctrico, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, queremos corroborar que nuestro circuito de mando esté bien. Ah, y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Cojo mi multímetro, lo coloco en la escala de voltios, ¿ya? Y mido la tensión que existe entre este punto y este punto de acá, ¿ya? A ver, les pregunto, estimados, ¿qué tensión tengo desde desde este punto de acá a este punto de acá? 220. Muy bien, ok, muy bien, 220. Ya, listo. ¿Qué tensión tengo desde este punto de acá? Vamos a borrar esto. A este punto de acá. ¿Qué tensión tengo ahí, estimados? 220. Muy bien, correcto. De este punto neutro a este punto de acá, ¿qué voltaje tengo yo ahí? 220. 220 todavía. Muy bien. ¿Qué voltaje tengo yo? A ver. Desde este punto desde este punto de acá, de este punto de acá, con respecto al neutro. 0. Muy bien, 0, ¿no? 0 voltios. Es como si yo estuviera midiendo la misma línea, ¿verdad? Entonces, eso les va a servir, estimados, a que ustedes descarten lo que es las fallas, ¿no? En su circuito de mando. Ah, ¿por qué no le llega energía a mi bobina, a mi contactor? Ah, porque de repente este pulsador normalmente cerrado está abierto, pues, ¿no? Entonces, yo ahí voy descartando lo que son las fallas. Ya, voy descartando fallas. Ya, de repente no está llegando, no tengo la tensión desde este punto. Ah, de repente acá puede estar abierto este cable, ¿no? Entonces, ahí yo voy descartando las fallas, estimados. Eso me va a servir para yo poder solucionar alguna falla eléctrica, poder condicionar a mi circuito de mando. ¿Ya? Esa es una forma, ¿no? Medir voltaje a nuestro circuito de mando. Ahora, también lo podemos corroborar midiendo en escala de continuidad, o sea, en la escala de ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué me dice acá, no? La condición principal de funcionamiento es que desde el 95 del relé térmico hasta el 96, perdón, desde el 95 del relé térmico hasta el contacto 3 del pulsador, en escala de continuidad, ¿cuánto me tiene que marcar? 0 o L. Tu multímetro tiene dos características cuando mides continuidad, ¿verdad? 0. Muy bien, 0. O te marca OL o te marca 0, ¿no? 0. 0.00. ¿Ya? Entonces, OL, anoten por ahí, estimados, ahí si tienen un cuadernito por ahí. OL en los multímetros significa Open Loop. Open Loop. Significa lazo abierto. ¿Ya? Que está abierto. Eso significa, o sea que quiere decir de que de repente si tú mides continuidad desde este punto a este punto de acá, ¿ya? Y te marca OL, quiere decir de que en alguna parte de acá está abierto, de repente tu cable está roto o de repente este pulsador está mal, ¿no? Entonces ahí también tú vas descartando las fallas también, ¿ya? Bajo este circuito simple, este circuito simple del arranque directo.
¿Ya? Dice acá que desde el 95 del relé térmico hasta el contacto 3 del pulsador, contacto 3, miren acá, desde el pulsador normalmente abierto, haya continuidad. O sea, desde este punto hasta este punto de acá. ¿Ya? Y a partir de ahí, dice acá, me aseguro que el circuito de mando funcione correctamente. ¿Ya? Entonces, ahí yo me aseguro de que cuando yo cierre este térmico unipolar, ¿ya? Pase toda la corriente a través del cable, a través de esos elementos, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para que después yo pulse el start y recién se energice mi contactor y a la vez se energice mi lámpara de señalización, ¿ya? Listo, estimados. Entonces, estos van a ser sus prácticas, ¿ya? Arranque por impulso. Esto lo van a simular en cada décimo, estimados, ¿ya? Arranque por impulsos, arranque con selector, arranque con dos pulsadores. Fíjense en el grupo, por favor, los PDFs que les he mandado. Son los mismos que estamos visualizando en la pantalla, ¿no, profe? Sí, claro, sino que Los que mandaba. sí, solo que yo los PDFs que les he mandado está más completo lo que se menciona. Arranque directo parte 1, arranque directo parte 2. Ya, el primero fue arranque directo de motor trifásico, que es el primero que ustedes han hecho. Ya, ahora sus prácticas van a ser esos dos PDFs de ahí. Ya, van a implementar el circuito de mando, van a implementar el circuito de fuerza que se mantiene, que es lo mismo, ya, y después van a implementarlo en componentes en 2D o en 3D, a su libre elección. ¿Ya? Los tres PDFs lo hacemos en A ver, cada uno en 3D. sí, ¿ven mi pantalla? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, Sí, ¿verdad? profesor. Ya, listo. Entonces, Sí. yo les mandé primero esto de acá. Arranque directo de motor trifásico. Es este de acá que ya lo hicieron. Bueno, falta, bueno, está pendiente que alguno de ustedes me tiene que mostrar su funcionamiento en lo que es plano eléctrico y en componentes en 3D. Su práctica va a ser este de acá. Van a simular estos circuitos, ¿ya? O sea, quiere decir de que se mantiene su circuito de fuerza, ¿ya? Se mantiene lo que es su circuito de fuerza y van a hacer la parte de mando. O sea, lo que va a cambiar es la parte de mando acá. A ver, este de acá que ustedes ya lo han hecho, ¿no? Arranque con anclamiento eléctrico. Después pasan a esto de acá. Arranque por impulsos, ¿no? Entonces, yo a este circuito de mando le añado solamente un pulsador nada más y veo qué es lo que pasa cuando yo pulso este S2 de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Implemento también este circuito. Arranque con anclamiento mecánico. ¿Ya? Entonces, acá en su KDCIMU van a seleccionar en componentes en 3D. Se van a pulsador. ¿Ya? Y le dan doble clic. ¿Ya? Colocan acá lo que es selector. Ya está. Entonces, esto en vez del pulsador, van a colocar el selector. ¿Ya? Lo instalan tal y como dice en el plano eléctrico. ¿Ya? Y vean qué es lo que pasa cuando tú seleccionas al selector. Bueno, vamos a ponerle en simulación para ver cómo es que trabaja el selector. Miren acá. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso en vez del pulsador van a reemplazarlo por lo que es un selector. ¿Ya? Un selector. Listo. Entonces, de ahí viene la segunda parte.
esto de acá. Dice, arranque con enclavamiento eléctrico con 2 pulsadores. ¿Ya? Hacen su circuito de mando, su circuito de fuerza, que es el mismo, ¿ya? Y lo implementan en, ¿cómo se llama? En cableado en 2D o en 3D, con sus componentes, ¿ya? Luego, el último circuito es esto de acá. ¿Cómo se llama? No, este no es. Este no es. A ver, ¿dónde está? Es este de acá que yo les mandé a su grupo. Sí, ese es. Ya, entonces, dice acá, arranque con enclavamiento con 2 pulsadores, ¿no? Acá dice, arranque con enclavamiento eléctrico y habilitación de 2 posiciones. O sea, con el selector on-off. Fíjense acá, ¿no? Hacen su circuito de mando, su circuito de fuerza, que es el mismo. Ya, colocan acá lo que es un selector on-off. Y vean qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo pulso el start, ¿no? Al tener abierto el S3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con la bobina del contactor. Y cuando yo cierro acá, ¿qué es lo que pasa cuando yo pulso nuevamente el start, ¿no? Entonces, lean bien sus hojas, ¿no? Que les he mandado en PDF y lo implementan en cada CIMU, ¿ya? Esquema de mando, esquema de fuerza y cableado en 2D o en 3D. ¿Ok? Listo, estimados. Entonces ya tienen lo que es, tienen bastante trabajito ahí por hacer, ¿ya? Ahí para aquellos que están con un poco con los temas técnicos de su computadora, traten de resolverlo lo más antes posible para que vayan, esto, ¿cómo se llama? Aprendiendo también, Dios. Claro, viendo y haciendo la práctica, ¿no? Justo cuando, en sus primeros días de clase les mandé lo que son videos tutoriales, ¿no? De cada décimo, un manual, ¿no? También a lo que les mandé también, ¿no? Videos tutoriales hechos por mí, ¿no? Para que ustedes hagan sus hojas en formato PDF, ¿no? Comparando un componente mediano con con un componente pequeño. Entonces, la idea, muchachos, es que practiquen, ¿no? Cómo ustedes van a poder interactuar lo que hacen en cada CIMU frente a una instalación real, ¿no? O sea, todo lo que hagan en cada CIMU también se tiene que cumplir en su trabajo real, ¿ya? Profe, consulta. El tema de la falla que era que teníamos